día a las madres. Queremos desearte un gran día hoy, que pueden disfrutar con familia, pero pueden sentir el amor que merecen, y no solo con regalos, pero realmente con cariño y con mucho honor que merecen. Como madres en nuestras vidas, pensamos en nuestras madres y oramos por ellas hoy, y pido que Dios les bendiga grandemente. El texto para hoy es Marcos 12, versículo 35 hasta 40. Este va a ser el pasaje para hoy, y pido que están abriendo sus Biblias para estar mirando conmigo. En mi vida yo he tenido muchos maestros de la Biblia, algunos muy buenos y algunos no tan buenos. Pero una diferencia que he notado en los maestros que realmente me afectaban, me formaban, eran aquellos que no estaban simplemente transmitiendo información, no estaban simplemente tomando la palabra y diciendo, bueno, esta es la palabra por qué, etcétera, etcétera, y algo muy frío, pero enseñaba la palabra de una forma íntima y real y viva, porque ellos mismos habían vivido lo que estaban enseñando. Y cuando pensamos en Jesús como el gran maestro, en Jesús como aquel que enseñaba las Escrituras, imagínate una clase con Jesús. Imagínate Jesús entrando y abriendo las Escrituras para decir, ok, vamos a hablar de este texto acá, que habla de mí, que es algo que yo inspiré, que yo escribí. Sería increíble. Y es lo que vamos a tener, en cierta forma, hoy. En el texto de hoy vamos a ver Jesús abriendo las Escrituras. Por un segundo, realmente, por un momento va a abrir las Escrituras para hablar y mostrar no solo su conocimiento, pero la grandeza de su persona y su persona en el Antiguo Testamento también. Así que vamos a leer, y hay mucho para aprender hoy en lo que Jesús quiere enseñarnos en este día. Leemos juntos empezando en versículo 35 de Marcos 12. Enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las habitaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Oramos. Una vez más, Papá, oramos y pedimos tu inspiración, tu iluminación sobre nosotros, que podemos entender tu palabra, entender las enseñanzas de Jesús, de su palabra, de las Escrituras, y que también podemos entender lo que significa para nosotros hoy de guardarnos de malas prácticas y malas líderes religiosas. Pido que podamos entender eso, Padre, y aplicarlo bien a nuestras vidas, de tener nuestros oídos abiertos, nuestra mente abierta para escuchar tu voz en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Si ustedes han estado prestando atención en las últimas semanas, lo que hemos hablado en Marcos 12, hemos visto a Jesús enfrentando diferentes grupos en debate público.
Y hasta acá he sido trampa tras prueba, tras pregunta, y cada vez que Jesús no solo podría responder, pero salió encima y respondió tan bien que la respuesta después, todo eso, de todas esas preguntas y trampas, aprendemos en 34 que la respuesta es silencio. Dice que ya ninguno osaba preguntarle. Respondió también Jesús a las preguntas, a los desafíos, que ya no quedaba más para decir. Hubo silencio. Si quieres saber quién gana un debate, es el lado que no tiene más palabras para decir. Ese es el lado que perdió. Y Jesús acá se mostró como el ganador de estos debates públicos delante de la gente. Pero ahora Jesús va a mirar a la gente, ¿no? Ahora estaba jugando defensa Jesús, ahora está jugando ofensa. Va a empezar a atacar a aquellos que estaban probando hacerlo caer, hacer trampa. Y imagínate tener los líderes ahí confrontando a Jesús, los fariseos, los escribas, y la gente ahí, la multitud escuchando, ¿no? Y ahora Jesús estaba hablando con los que preguntaban, los escribas, los fariseos, pero ahora se da vuelta y va a mirar a la gente, y va a hablar con la gente, y va a tener cosas para decirles, que somos nosotros, que quiere hablar a nosotros hoy. Y podemos aplicar mucho lo que Jesús dice acá a nuestras vidas. Y lo que iba a decir en cierta forma es guárdate. Lo que quiere decir al pueblo es guárdate de esta gente. Guárdate de estos líderes religiosos. Vamos a decir hoy en día, no tenemos escribas, no tenemos, en nuestra sociedad no tenemos escribas, en ese sentir, no somos judíos, así que no tenemos rabinos, pero sí lo que tenemos en abundancia son los pastores. Hay pastores por todos lados, hay pastores religiosos. Entonces vamos a decir, si podemos aplicarla hoy o traer la palabra de Jesús hoy en día, vamos a decir, Jesús está diciendo, guárdate de los pastores truchos, guárdate de los pastores malos. Y para hacerlo, Jesús nos va a dar algunas herramientas, unas señales. ¿Cómo podemos identificar un pastor trucho? ¿Cómo podemos identificar un líder malo, un líder que está pensando o haciendo mal? Y vamos a tener algunas características acá, algunas cosas para fijarse. Primeramente, lo que vemos en el texto es Jesús va a decir, guárdate de aquellos que mal usan la palabra de Dios. Guárdate de aquellos que mal usan la palabra de Dios. Voy a quedar un poco más tiempo en este punto porque Jesús habla mucho acá de este tema y hay mucho para explicar. Pero Jesús mira a la gente diciendo, y va a traer un tema del Antiguo Testamento, de Salmo 110. Y primeramente va a decir, los escribas enseñan, estos líderes enseñan a ustedes que el Mesías, el Cristo, va a ser el hijo de David. Y en hacer eso, en decir eso, lo que están diciendo, y es verdad, que el Mesías va a salir del linaje de David. Justo Jesús entra eso, es parte del linaje de David. Vemos eso en el principio de Mateo. Pero Jesús va a decir, en hacer eso, en decir que el Mesías es el hijo de David, lo que estaba trayendo a la gente, o lo que estaban pensando, es que el tiempo de David era el tiempo de oro para el reino de Israel. ¿Okay?
El tiempo de David fue el tope, fue el mejor. Cuando miran atrás a ese tiempo, piensan, eso fue el mejor momento de nuestra historia. Ellos enseñaban en las escuelas, David era el mejor, mira cómo éramos, estamos re bien, ahora estamos re pintados, pero en aquel tiempo estuvo buenísimo, enseñaba y tenía esa idea. Y cuando venía el Mesías, iba a volver a ese tiempo, iba a volver a tener esa grandeza que tenían antes. Iba a ser un reino eternal, iba a ser para siempre. Pero este Mesías iba a ser, este rey que iba a venir, él iba a ser un hijo de David. Pero ser un hijo de alguien es estar abajo de esa persona, ¿no? Entendemos eso porque creo que dicen entre como si tenés un equipo de fútbol, un rival, le van a decir, son nuestros hijos, ¿no? Ese equipo es nuestros hijos. Si siempre estás dominando ese equipo, ¿no? La idea es, el hijo no es mayor que el padre, el hijo es abajo del padre, en su grandeza, en su fuerza, en todo sentido. Entonces Jesús está diciendo acá, los escribas enseñan tal cosa. Los escribas enseñan, el Mesías va a ser el hijo de David. Y está en verdad, no es mentira eso, es verdad. El Mesías va a ser el hijo de David. Pero ahora Jesús va a traer algo muy interesante a la mesa, un ingrediente no esperaba y algo que puede ser traer grande misterio hacia el pueblo. Y va a traer un problema que tienen los escribas. En Salmo 110 es el salmo que Jesús va a citar acá. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado a tus pies. Salmo 110 es un salmo muy importante en el Nuevo Testamento, en la Biblia en sí. Está citado más veces que cualquier otro texto en el Nuevo Testamento. Así que es un salmo sumamente importante, sumamente usado por Dios. Y en eso vamos a ver que un misterio se presentaba. Dijo el Señor a mi Señor. Ahora en español dice Señor y Señor. Y la pregunta es, ¿quién es el Señor de David que está hablando acá? ¿Quién es el Señor? ¿No? El Señor dice a mi Señor, está hablando David, ¿no? Y tomando un paso atrás es interesante de anotar, que es muy importante. Jesús habla acá de la Escritura como la palabra inspirada por Dios, porque dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Jesús reconoce que lo que tenemos en la Biblia no es simplemente las palabras de David o de Moisés o quien sea, sino es la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo estaba trabajando aún en el Antiguo Testamento para inspirar, para que las personas que están escribiendo no simplemente están escribiendo sus palabras, sino la palabra de Dios. Así que lo tomamos como la palabra de Dios, no las palabras de David. Y en eso, cuando dice Señor, dijo a mi Señor, presenta un gran misterio. Señor y Señor son la misma palabra en español, pero no son la misma palabra en hebreo. El primer Señor, cuando dijo el Señor acá es la palabra por el nombre de Dios, Yahweh. O otra forma que decimos muchas veces es Jehová. Este es el nombre Yo Soy, que Dios presenta a Moisés en Éxodo 3. Este es su nombre, eternal, su nombre para siempre. Yo soy quien soy. El gran Yo Soy es Yahweh. Entonces, el nombre de Dios está presentado cuando David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor, Yahweh, a mi Señor. Ahora, el otro Señor de Yahweh, o de David acá,
es la palabra Adonai. Esta es una palabra también, una referencia a Dios, no a un rey o alguien así, sino un Dios. Adonai es un título para Dios que significa el que es soberano. Es un título solo para Dios, que es soberano. Entonces, si lo vemos así, vemos el texto diciendo así. El Yahweh, dijo el gran yo soy, a mí Adonai, a mí Dios soberano. Entonces, ahora que tenemos dos dioses, es un misterio presentado, porque ¿a quién es este mi Señor? Si no el Mesías. Eso es lo que Jesús está presentando. Está presentando en una forma muy grande un misterio muy grande para entender. Y también una profecía. Porque dice, este Mesías, dice, siéntate a mi diestra. Dios hablando, Yahweh hablando a Adonai, Dios soberano, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos postrados a tus pies. Este es el gran momento del Mesías, de Cristo, y es lo que pasa ahora con Jesús. Jesús se entregó en la cruz por nosotros, fue puesto en una tumba, resucitó de los muertos, venció la muerte, trae gracia y perdón a todos que pongan su fe en Él, y está ahora, ascendió al cielo, está ahora a la diestra del Padre, como dice acá, hasta que el tiempo llega para que vuelva, hasta que todos sus enemigos han puesto bajo sus pies. Jesús está ahí reinando del cielo, ahora en la diestra, en su gloria con su Padre. Y está presentado en un texto escrito 1000 años antes que nació Jesús. Es realmente increíble este texto. Y lo que es el punto de Jesús, o lo que Jesús está llegando a mostrar, no solo en su persona, diciendo, este es un gran misterio. ¿Quién es este Adonai de David? Soy yo. Este Adonai soy yo. Y yo soy el Adonai de David. Pero los escribas que saben todo, los escribas que son los gran maestros de la palabra, tienen un problema. Porque ¿cómo pueden decir que el Mesías es hijo de David cuando David le llama Adonai? Cuando David le llama Señor. Y este gran misterio, un misterio en la Biblia es algo oculto por un tiempo, pero que va a ser revelado después, ¿no? No es algo que es contradictorio o algo así, o algo, una fantasma, no es un misterio, es algo oculto, algo que no podemos ver hasta que está revelado. Y este es lo que Jesús está hablando, presentando un gran misterio que los escribas están rascando la cabeza, no entienden. Aquellos que estudian la palabra no entendieran, podían decir que fue revelado en Jesús. Es porque el Mesías que vino después de David, era también antes de David. Este gran misterio se revela en la divinidad y el poder, la majestad de Cristo, de Jesús. Los escribas entendieran eso, entendieran Salmo 110. No es que Jesús está trayendo una palabra nueva que nunca han escuchado, nunca leyeron Salmo 110, no. Pero habían perdido, conociendo toda la palabra, siendo estudiantes de toda la ley y leyendo todo el día, perdieran la venida de Jesús, perdieran la venida de su Mesías que esperaban. Estaban tan ciegos que aunque sabían todo y entendieran todo, no entendieran la venida de Jesús. No podrían leer Salmo 110 diciendo, acá es un misterio, ¿qué significa esto? No, este no entra a nuestro pensar, vamos a olvidarlo. Y cuando llega este hombre que está diciendo que es Dios, que es el Mesías,
no vamos a ni pensar un segundo que puede ser algo relacionado con Salmo 110. Entonces, hermanos, cuando hablamos de hombres que, trayendo a 2021, ¿no? Cuando pensamos en la idea de guardarnos de pastores, de líderes que mal usan la palabra de Dios, sigue siendo un problema hoy. Fue un problema en el tiempo de Jesús, cuando mostraba a ellos, no me entendieran, no me vieran por más que conocieran toda la palabra. Usaban mal la palabra de Dios, entendieran mal la palabra de Dios. Y hoy en día hay muchas señales, hay muchas formas que podemos examinar a alguien, un pastor, un líder, para saber si están usando mal la palabra de Dios. Una señal sería si alguien enfoque toda su atención y todas sus ideas en un concepto en la Biblia, pero ignoran todos los demás, ¿no? Alguien que agarra un versículo o un concepto en un libro y en lugar de examinar toda la escritura y poner todo en su vista, solo está pensando en esa cosa. Muchos lo hacen con obras sociales y que van a reducir la Biblia y tener los textos en la Biblia que enseñan que debemos cuidar a los pobres. De repente, de cuidar a los pobres es la única cosa que debemos hacer como iglesia, es cuidar los más sufridos de la sociedad. Y se olvidan de la parte espiritual de su alma porque enfocan en una cosa. O, por ejemplo, hay muchos pastores que enfocan tanto en la prosperidad y hay textos que hablan claramente de la prosperidad que Dios trae, la prosperidad de la vida y la vida mejor que Dios te da, y enfocan tanto eso y se olvidan completamente de otros textos que hablan de llevar nuestra cruz y seguir a Cristo, de sufrir por Cristo, de contar lo que va a costar para seguir a Cristo, de la persecución que va a venir. Se olvidan de eso. Guárdate de esas personas. Cuídate de aquellas personas que van a poner su autoridad arriba de la autoridad de la Biblia. Eso es la señal número uno de un pastor que mal usa la palabra de Dios. Es que su palabra de repente está encima de la Biblia, en lugar de que la Biblia está encima de su palabra. Van a tener palabras nuevas, van a tener palabras extraordinarias, algo muy especial que salga de su boca y muchas veces es para ganar más gente y más poder y no para enseñar la palabra de Dios. Y otros también van a sacar la autoridad de la Biblia con todo su conocimiento, van a decir, bueno, sabemos que no escribió tal libro Pedro porque no sé qué, y empiezan a destruir la autoridad de la Biblia con su mucho conocimiento, entre comillas, y van a empezar a decir, bueno, no debemos tomar literalmente, y fue cultural, y de repente están poniéndose arriba de la Biblia y sacando la verdad de la Biblia para que se conforma a su pensar. Guárdate de esos pastores que no ponen en alto la palabra de Dios como su autoridad, que es la palabra perfecta, la palabra sin errores, sin ningún cosa parte que debemos ignorar porque no corresponde a lo que nosotros queremos que dice. Debemos honrar a la Biblia y respetar la autoridad de la Biblia. Guárdate de los pastores que mal usan la palabra de Dios. La segunda aviso que Jesús va a decir, empezando en el versículo 38, es que debemos guardarnos de aquellos que buscan adoración y poder. Debemos guardarnos de pastores que buscan la alabanza de la gente y de estar puesto en un lugar de honor y que desean ser honrado por las personas.
38 y 39, voy a leerlo otra vez porque es importante. Les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, ¿no? Hoy en día tenemos muchas cosas en el mundo que por internet, por YouTube, por los medios que existen, que no existían hace 30 años atrás, 20 años atrás, menos. Existe ahora la idea de un pastor que es famoso, el pastor que conocido afuera de su pueblo. Hace 30, 40 años no existía eso. El pastor era conocido por donde vivía, quizás el país donde estaba y la región donde estaba, pero no existía mucho esta idea de un pastor famoso que viajaba el mundo y predicaba y en cada lugar donde iba a llenar y cuando hace un video millones de personas van a ver. Esa es algo nuevo y no es malo en sí, no es en sí, no es un pecado o malo, pero mucho peligro mora dentro de eso cuando un pastor, un líder, puede tener tanta adoración sin realmente tener contacto con las personas, sin realmente ser un pastor que las personas conocen, sino una figura, alguien famoso como un actor que todos piensan que conocen a ese actor y ni saben ni idea de qué es su vida diaria, porque es alguien en una pantalla, es alguien en una película, es alguien en la tele, pero no es alguien que conocemos. Es alguien que conocemos, pero no conocemos. Y existe ahora eso dentro de los pastores. Fíjense lo que dice de los pastores acá, o de los escribas acá, que le gustan las largas ropas, ¿no? Ellos caminaban a feria y no querían ser como los otros, vestirse como otros, no, querían poner cierta ropa que indicaba su posición, ¿no? Querían que la gente miraba a ellos con su larga ropa, ¿no? La más larga, la más santo, la más grande que son, y quería decir, este tiene posición, este es alguien importante, míralo, y andaba ahí con el respeto de la gente. Y los asientos, ¿no? En las sinagogas en aquel tiempo hubo asientos como bancos ahí en la pared, pero en el medio la gente sentaba en el piso, era la gente común. Ellos les gustaban tener esa posición de sentarse en un lugar importante y literalmente mirar para abajo a la gente. Le gustaba ser servido. Eso es una gran tentación a los pastores hoy en día, de recibir adoración y alabanza de la gente, de decir, ese es el pastor, él es acá y nosotros acá, y creamos a veces este sistema que puede traer la tentación a un pastor o a un líder religioso de decir, qué grande soy, me encanta que cuando entro a un lugar todos me respetan, me saludan. ¿Quién no quiere eso? ¿Quién no quiere ser respetado? Todos quieren respeto. Pero hay tentación en eso, que muchos hombres pueden caer. ¿Qué son algunas señales de un pastor que está cayendo dentro de esta tentación? Vos tenés que preguntar si a ese hombre le gusta servir solo cuando tiene la multitud. Una señal mala es que cuando alguien solo quiere estar involucrado en las cosas en que él puede recibir o ella puede recibir las miras de muchos y el oído de todos. Le gustan enseñar, pero no quieren sentar en el banco y escuchar, ¿no? Le gusta estar en el escenario, si sea cantar, le gusta cantar adelante, pero no quieren estar cantando nomás en el fondo. Le gusta
cuando alguien está mirando y cuando la gente está mirando. Pero cuando atrás de la puerta, atrás del escenario, no quieren estar limpiando los baños, no quieren estar ayudando en las otras cosas, no quieren estar sirviendo en donde no van a recibir adoración. Eso es una mala señal. Cuidado con eso, guárdate de eso. También otra forma que podemos decir mala señal es cuando un pastor enfoque mucho en los números y los resultados de su ministerio. Todo se trata de su ministerio. No es servir como Dios ha dado a él, pero es crecer su nombre y su ministerio. Y si esa parece que es un enfoque grande, ahí tenemos que tener cuidado. Ojo con pastores que enfocan mucho en la grandeza y el crecimiento de su nombre y su ministerio, de su iglesia, que quiere promover lo que ellos están haciendo en lugar de promover a Dios. He escuchado una vez, es verdad, no hay grandes hombres, solo Cristo es grande. No hay grandes hombres, solo Cristo. Debemos acordar eso siempre cuando queremos poner un pastor o un pastor quiere poner a sí mismo en un lugar de alto. No hay grandes hombres, solo hay Dios. No pasa tanto en Uruguay, pero yo trabajaba con un amigo que era baterista y crecía en la iglesia, conocía la iglesia, pero en su juventud dejó al Señor, dejó de creer en Cristo, dejó de querer seguir a Cristo, pero él le encantaba tocar la batería en la iglesia, le encantaba. Y era muy bueno, entonces él tenía oportunidad de tocar, pero increíblemente él tocaba con bandas, tocaba en diferentes lugares, hacía conciertos, hacía un tour con una banda, era tan bueno que era contratado por bandas, pero también en las iglesias grandes a veces querían una baterista que era muy bueno, no quería cualquiera, entonces alquilaban a él para tocar en sus cultos, alabanzas. Y eso pasa todo el tiempo en Estados Unidos y pasa todo el tiempo en iglesias, en ciertas iglesias grandes que quieren tener la mejor música y están dispuestos a usar a alguien que ni es un cristiano. Pero esa persona sube al escenario y está tocando y con toda la gente alabando a Dios, él está disfrutando que él puede tocar bien adelante de la gente. Tenemos que tener mucho cuidado con el escenario. El escenario no está en la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que nunca debemos tener música nunca podemos tener a alguien en el frente cantando. No es así, pero tenemos que guardarnos. Porque ese tipo de cosa es una tentación para muchos de gustar la gente adorando a ellos, oyendo lo que ellos dicen, cómo ellos hablan. Guárdate de eso, guárdate de eso. Y otra señal que un pastor busca eso, quiere eso, es cuando ellos están muy defensivos, cuando alguien desafía su voluntad. Si un pastor o un líder se pierda la calma y se pone mal cuando alguien desafía su voluntad o lo que ellos están haciendo o pregunta algo, eso es una muy mala señal, muy mala señal. Última aviso acá que Jesús va a dar es: cuídate, guardate, hermanos, de los pastores, de aquellos que viven con doble caras. Y eso es lo más bravo de todo, es lo más difícil de encontrar también. Porque tenemos que guardarnos de aquellos que son, como dice la Biblia, lobos vestidos como ovejas. Parecen de afuera que está todo bien, parece afuera que está todo lindo, pero adentro está todo podrido. Y lo que he hablado mucho hoy, hasta ahora, ha sido tentaciones que pastores tienen.
y muchos pueden caer, no decir que son truchos, o si a un pastor le gusta a veces de recibir la adoración o la adoración de la gente y busca eso, es una tentación, pero no significa que no son verdaderos siervos de Dios. Pero ahora estamos hablando de gente que tienen la postura, tienen la posesión, tienen las palabras para decir, pero adentro son falsas, es una farsa. Cuando dice Jesús acá que en 40 que devoran las casas de viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Tienen estas largas oraciones que tienen buenas palabras. Fulano, puedes orar porque oras también. Y se para y, bueno, Señor, Dios, y hablan largo, ¿no? Pero van a la casa de una viuda. Aquel tiempo la casa de una viuda era la persona más vulnerable de la sociedad. No tenían ese lugar, no tenían poder dentro de la sociedad, no tenían forma de salir adelante, podían ser mal manipuladas y los escribas, algunos, entendían eso y podían meterse en la casa. Y lo que esa viuda tenía, lo que esa viuda tenía y en la casa, los recursos que tenían ellos, iban a sacar todo lo que podrían. Iban a comer la casa y destruir la vida de esa persona porque pudieran. Hoy en día vemos eso todo el tiempo. Aquellos que buscan engañar a la gente y sacar su plata, su víctima número uno son los señores y señoras mayores que viven solos, que quizás no entienden y vienen con una mentira y entran a la casa y pasa todo el tiempo. Y es cuando pasa entre la gente que son pastores, que son líderes religiosos, ese tipo de cosas. Qué horrible, ¿no? Es verdad lo que dice acá, estos recibirán mayor condenación. Hay una condenación para esas personas. Pero nuestro lugar es decir, guardamos de ellos, cuidado con ellos, están ahí, sus motivos son malos. Y la iglesia siempre va a ser un lugar atractivo por este tipo de personas. Este tipo de persona que quiere entrar y engañar y tener poder, la iglesia es un lugar muy apto para ellos y que pueden engañar a mucha gente. Pero siempre va a haber señales que tenemos que estar mirando, guardando. No deja que un pastor o un líder sea aislado de los demás, como si fuera alguien en una isla. No, debería estar conectado a una iglesia, conectado a una persona. Nunca confía en un pastor que conoces por YouTube, ¿verdad? Porque tú no conoces nada de su vida fuera de lo que ves en YouTube. Y puede ser que es una bendición que te enseña muchas cosas. Yo pienso en Ravi Zacharias, he hablado de él varias veces en este año por la grandeza del caso, de lo que pasó. Un hombre muy respetado, muy inteligente, pero este hombre fue aislado. Hubo señales de lo que estaba pasando con él, hubo señales de su mala conducta, que no era realmente un hombre de Dios como pretendía ser, pero había sido aislado y no tenía una iglesia para invertir en él, para preguntar, para juntar con él, para ver su vida personal. No, era todo su empresa, sus personas alrededor de él, y nadie hablaba hasta que murió. Nadie habló de su vida, de sus preocupaciones hasta que ya había muerto. Eso puede pasar, hermanos, y tenemos que tener cuidado. Mateo 23:3. Quiero terminar con este. Mateo 23:3 dice así, Jesús dice, mirando a los escribas y los fariseos, y dice, hagan lo que digan, pero no hagan lo que hacen. Hagan lo que digan, pero no hacen lo que ellos hacen.
Es decir, ellos tienen la palabra correcta, ellos enseñan la palabra de Dios, escúchalos, pero no siguen su ejemplo. Hay un respeto que tenemos hacia las autoridades, como hemos hablado antes. Hay un respeto que debemos tener hacia un pastor, hacia un líder religioso. Debemos respetar, pero también hay puesto dentro de la palabra de Dios y dentro del texto de hoy y también Mateo 23, que nos enseña a tener los ojos abiertos y tener un sano desconfianza en aquellos que tienen autoridad. De no seguirlos ciegamente solo porque tienen un título, y muchas veces es un título autonombrado. Solo porque alguien dice que es alguien, no debemos aceptar todo lo que dicen o hagan. Debemos responder con responsabilidad. La foto de un pastor es una foto de un pastor con ovejas, ¿verdad? Y esa es la foto que Jesús muestra a Él hacia nosotros. Él es el buen pastor y nosotros somos sus ovejas. El pueblo de Dios somos las ovejas de su prado y Él es nuestro Señor. Y cuando hablamos de eso vemos que las ovejas, claro, no saben dónde están yendo, son bobos, caen en la misma trampa. No sé si han visto el video que está flotando por ahí de un pastor sacando una oveja de un pozo y lo levanta y va corriendo y cae de nuevo en el mismo pozo. Y muchas veces cuando hablamos de un pastor, de una iglesia, un líder de iglesia, un pastor frente a una iglesia, y vemos la gente abajo de ese pastor como sus ovejas, a veces podemos llevar eso demasiado lejos como foto, ¿no? Y podemos concluir, bueno, yo soy oveja, yo soy bobo, tengo que escuchar todo lo que dice este pastor, no puedo contradecir nada, no podemos preguntar, tengo que aceptar todo porque él es pastor y yo soy oveja. No es tanto así, hermanos. Seguimos a nuestros pastores como seguimos a Cristo, nuestro gran pastor. Y los pastores que tenemos son como copastores con Cristo. Así que tenemos una obligación, una responsabilidad de orar por los pastores, de apoyar a los pastores. Oran por mí, hermanos, aquellos que forman parte de mi iglesia. Oran por mí. Debemos honrar a aquellos en autoridad, pero honrar y buscar tener responsabilidad y guardarnos de señales que podemos ver que puede pasar en la vida de un pastor. Tenemos esa responsabilidad también hacia el pastor, de cuidar a ese pastor, de ayudar a ese pastor, ese líder, de no caer en las tentaciones, en las trampas. Guárdate, hermanos, de aquellos que mal usan la palabra. Guárdate de aquellos que quieren la fama y adulación. También para aquellos que tienen doble caras, debemos guardarnos y cuidarnos. Oramos. Señor, entregamos, Padre, tu palabra y oramos, Señor, que tú usas este sermón, este mensaje para buenas cosas, para buenas obras. En que yo hable mal, en que yo no hablé de tu verdad, pido que se olvida, que sea olvidado. Pero donde yo hablé tu verdad, donde yo hablé por tu Espíritu, que tú puedes, Señor, enseñar a tu pueblo, de amar y respetar a su pastor, pero también de cuidar a sí mismo, de cuidar a la iglesia, de cuidar a su propio pastor. Pido que podamos ser un pueblo honesta y un pueblo firme y un pueblo responsable. Mientras que hoy en este día, los tiempos malos en que vivimos, podemos honrar y seguir nuestro pastor, es Jesús. En el nombre de Jesús oramos.
Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga otra vez. Feliz Día a las Madres. Espero que pasen muy lindo, si pueden, con sus hijos, con su familia, si no, con una llamada y sintiendo el cariño de lejos. Bueno, Dios te bendiga.